Buenas noches. En la quietud de esta hora, dejemos que nuestra imaginación navegue hacia el norte, hacia tierras de fiordos profundos, mares embravecidos y largas noches invernales. Viajemos al mundo de los vikingos, pero no a través de sus drakars o sus incursiones, sino a través de su asombrosa cosmovisión, un universo tan vasto y complejo como los mismos mares que surcaban. Para entender a estos guerreros y exploradores, debemos primero sumergirnos en su mitología, en las historias que daban sentido a su existencia y a un mundo lleno de fuerzas poderosas y a menudo implacables. El centro de todo, literal y simbólicamente, era un árbol gigantesco, el Yggdrasil, el fresno del mundo. No era un árbol cualquiera, era el eje del cosmos, un árbol cósmico cuyas raíces y ramas sostenían los 9 mundos de la mitología nórdica. Imaginen un árbol tan inmenso que sus ramas se extienden sobre todos los cielos y sus 3 raíces principales se hunden en 3 reinos diferentes. En la base de una de estas raíces yacía Midgard, el recinto medio, el mundo de los seres humanos. Era visto como una fortaleza rodeada por un océano infinito donde habitaba la serpiente de Midgard, Jormungandr, tan grande que podía rodear la tierra y morderse la cola. Pero Midgard era solo uno de los 9. En las ramas más altas del Yggdrasil se encontraba Asgard, la fortaleza de los dioses principales, los Aesir, gobernados por Odín. Conectado a Asgard por un ardiente puente arcoíris llamado Bifrost, vigilado por el dios Heimdall, era un reino de majestuosos salones, como el Valhalla, donde los guerreros caídos en combate esperaban el fin de los tiempos. Más allá estaban Vanaheim, el hogar de los dioses Vanir, más antiguos y asociados a la fertilidad; Alfheim, el reino de los elfos de la luz, seres de belleza etérea; y Svartalfheim, el mundo de los enanos, maestros artesanos que forjaban las armas y joyas mágicas de los dioses. Bajo las raíces del Yggdrasil se extendían los reinos más oscuros: Jotunheim, la tierra de los gigantes; Jotun, los enemigos primordiales de los dioses, seres de un poder caótico y elemental que representaban las fuerzas destructivas de la naturaleza; Niflheim, un reino de hielo eterno, niebla y frío, donde residían los muertos por vejez o enfermedad; y en las profundidades más oscuras, Muspelheim, el mundo de fuego, gobernado por el gigante de fuego Surtur, quien llevaría la antorcha que incendiaría el mundo durante el Ragnarok. Finalmente, Helheim, el reino de la diosa Hel, un lugar gris y lúgubre para aquellos que morían de forma no heroica. Este universo no era estático. El Yggdrasil mismo sufría. Un ciervo mordisqueaba sus hojas, una cabra masticaba su corteza, y la serpiente Nidhogg roía constantemente sus raíces, simbolizando la decadencia y el sufrimiento inherentes a la existencia. Esta visión del cosmos reflejaba la vida misma de los vikingos, un equilibrio precario entre el orden de Midgard y el caos de los gigantes, entre la creación y la destrucción, todo bajo la sombra de un destino final inevitable. Un mundo donde dioses, hombres, gigantes y monstruos estaban irrevocablemente entrelazados en el gran árbol de la vida. Un comienzo épico para nuestras historias nórdicas. En la cúspide de este vasto cosmos, gobernando desde su fortaleza en Asgard, se encontraban los dioses que daban forma y orden al mundo, los Aesir y los Vanir. Estas 2 tribus divinas, tras una guerra inicial, habían sellado una paz y gobernaban en conjunto, cada una con sus propios dominios y características. Los Aesir, más jóvenes y belicosos, representaban el poder, la soberanía y la guerra. Los Vanir, más antiguos y vinculados a la tierra, encarnaban la fertilidad, la prosperidad y las fuerzas naturales. Juntos,
Formaban un panteón lleno de personalidades complejas, pasiones humanas y un destino trágico. El líder indiscutible de los Aesir era Odín, el dios de todos los padres. No era solo un dios de la guerra, sino también de la sabiduría, la poesía, la magia y la muerte. Su búsqueda del conocimiento no tenía límites. Había sacrificado un ojo para beber del pozo de Mimir y ganar sabiduría infinita, y se había colgado del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, traspasado por su propia lanza, para obtener el secreto de las runas. Este conocimiento, sin embargo, estaba teñido de melancolía, pues Odín sabía que incluso los dioses estaban sujetos al destino del Ragnarok. Era un estratega frío y calculador, que guiaba a los héroes en la batalla, pero que no dudaba en traicionarlos si servía a sus propósitos. Sus 2 cuervos, Hugin, pensamiento, y Munin, memoria, volaban por el mundo cada día para traerle noticias. Su caballo de 8 patas, Sleipnir, podía cabalgar entre los reinos. Junto a él, quizás el dios más querido por el pueblo común, estaba Thor, el dios del trueno. Armado con su poderoso martillo Mjolnir, que siempre regresaba a su mano después de ser lanzado, Thor era el protector de Midgard y de la humanidad contra las fuerzas del caos, representadas por los gigantes. No era un dios de la estrategia como Odín, sino de la fuerza bruta y la honesta furia en la batalla. Sus redentores viajes a Jotunheim para enfrentarse a los gigantes eran legendarios, llenos de acción y humor rústico. Thor era la esperanza del hombre común, el defensor que luchaba sin descanso contra las amenazas que asediaban el mundo ordenado. La figura más compleja y ambiguamente fascinante del panteón era Loki, el dios de las travesuras, el engaño y el fuego. No era un Aesir de sangre, sino un medio gigante aceptado en Asgard. Loki era inteligente, carismático y un inventor de soluciones ingeniosas que a menudo salvaban a los dioses de problemas. Sin embargo, su naturaleza caótica y su resentimiento lo llevaban a crear tantos problemas como los que resolvía. Era el padre de monstruos aterradores, la serpiente Jormungandr, el lobo Fenrir y la gobernante del inframundo, Hel. La relación de Loki con los dioses era una bomba de tiempo, una amistad envenenada que finalmente estallaría en el Ragnarok. Entre los Vanir, Freyja era una de las diosas más importantes. Era la señora del amor, la belleza, la fertilidad, la guerra y la magia Seider, una forma de hechicería que a veces se consideraba poco varonil. Freyja conducía un carro, tirado por 2 gatos, y lloraba lágrimas de oro rojo por su esposo perdido, Od. Lo más significativo era que compartía con Odín el derecho a reclutar a los guerreros caídos en batalla. La mitad iba al Valhalla de Odín y la otra mitad a su salón, Folkvanger. Esto subraya su poder como diosa de la guerra tanto como del amor. Su hermano, Freyr, era el dios de la paz, la prosperidad, la lluvia y la luz solar, dueño de un jabalí de oro que podía correr por el cielo y la tierra, y de un barco mágico que podía plegarse y guardarse en un bolsillo. Freyr era un dios de la abundancia. Sin embargo, su historia tiene un giro trágico. Se enamoró perdidamente de una gigante, Gerd, y para ganar su amor, entregó su espada mágica, un acto de desarme que, se profetizaba, le costaría la vida durante el Ragnarok. Este panteón, con sus dioses poderosos pero falibles, heroicos pero condenados, reflejaba la visión nórdica de la existencia. La vida era una lucha constante por el orden y la prosperidad frente al caos, donde incluso los más poderosos no eran inmunes al dolor, la traición o un destino fatal. Los dioses no eran seres distantes de perfección moral.
eran espejos amplificados de las pasiones y los conflictos humanos. Si hay un concepto que define la esencia de la mitología nórdica, es la aceptación fatalista de un destino irrevocable, el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Esta no era una simple profecía de destrucción, era una cosmogonía completa que narraba el fin del ciclo cósmico actual y el surgimiento de uno nuevo desde sus cenizas. La inevitabilidad del Ragnarok impregnaba cada aspecto de la mentalidad vikinga, forjando un ideal de heroísmo que no residía en la victoria final, sino en la valentía con la que se enfrentaba una derrota segura. La visión más completa del Ragnarok nos llega a través de la Voluspa, la profecía de la vidente, un poema de la Edda poética, donde una volva, una vidente o chamán le relata a Odín la historia y el futuro del universo. El relato comienza con un presagio, el Fimbulvetr, un invierno de 3 años sin verano, que sumirá al mundo en un frío y una oscuridad sin precedentes. Este cataclismo ambiental marcará el colapso de los lazos sociales y familiares, una era de hombres lobo, donde la moral se desvanecerá y los hermanos se matarán entre sí. Será la señal para que los monstruos encadenados por los dioses se liberen. El lobo Fenrir, hijo de Loki, romperá sus ataduras mágicas. Su boca se abrirá de par en par, su mandíbula inferior raspará la tierra y la superior tocará el cielo. La serpiente de Midgard, Jormungandr, se retorcerá fuera del océano, inundando la tierra con sus gigantescas olas y envenenando el cielo y el mar con su aliento tóxico. Desde el este, Loki navegará al mando de Naglfar, un espeluznante barco fabricado con las uñas de los muertos no enterrados, trayendo consigo a las hordas de Muspelheim, los gigantes de fuego liderados por Surtr, quien blande una espada que brilla más que el sol. Heimdall, el vigilante de los dioses, hará sonar su cuerno Gjallarhorn, convocando a los Aesir a la batalla final. Odín cabalgará hacia el campo de Vigridr, al frente de los Einherjar, los guerreros caídos del Valhalla. Allí se desarrollarán los duelos fatales. Odín será devorado por Fenrir, en una amarga ironía del destino, pues él mismo era conocido como el dios lobo. Thor, su hijo, logrará matar a la serpiente Jormungandr, pero dará solo 9 pasos antes de caer muerto por el veneno del monstruo. Freyr, habiendo regalado su espada, luchará valientemente contra Surtr, pero caerá ante él. El dios Tyr, que había perdido una mano al encadenar a Fenrir, peleará y morirá a manos de Garmr, el feroz perro del inframundo. Loki y Heimdall se enfrentarán en un combate personal y se matarán el uno al otro. El fuego de Surtr envolverá el mundo, consumiendo el Yggdrasil y devorando los 9 reinos. La tierra se hundirá en el mar y las estrellas caerán del cielo. El universo entero, tal como lo conocían dioses y hombres, dejará de existir en un silencio absoluto. Sin embargo, la Voluspa no termina aquí. De las aguas, una nueva tierra emergerá, verde y fértil. Unos pocos dioses sobrevivirán, los hijos de Odín, Vidar y Vali, y los hijos de Thor, Modi y Magni, quienes heredarán el martillo Mjolnir. De la oscuridad de Helheim regresarán Baldr y su hermano Hodr, el dios de la luz asesinado y su ejecutor involuntario, reconciliados. Un sol nuevo, hija del anterior, iluminará este mundo renacido. Y, lo más significativo, 2 seres humanos, Lif, vida, y Liftrasir, amante de la vida, habrán sobrevivido escondidos dentro del árbol del mundo Yggdrasil, repoblando Midgard. Esta narrativa no era un mensaje de desesperanza, sino todo lo contrario. Al conocer su destino, los dioses no se rendían a la apatía. Se preparaban para la batalla con más determinación.
Esta es la esencia del heroísmo nórdico. El valor no se mide por el resultado, sino por la dignidad y el coraje con el que se enfrenta un destino adverso. El guerrero vikingo que caía en combate sabía que su muerte, al igual que la de los dioses, era un eslabón necesario en el ciclo cósmico. El Ragnarok enseñaba que de la destrucción total puede nacer un nuevo comienzo, quizás mejor que el anterior, purificado por el fuego. Era una mitología profundamente realista y poética, que aceptaba la muerte y el fin como partes intrínsecas de la vida, y encontraba en esa aceptación la fuente más pura de significado y honor. La religión nórdica no era un mero conjunto de mitos para ser contados alrededor del fuego. Era una parte práctica y profundamente integrada en la vida cotidiana de los vikingos, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá. No existía una institución eclesiástica organizada ni textos sagrados en el sentido moderno. En cambio, las creencias y los rituales se transmitían oralmente y se practicaban en el hogar, en la granja o en lugares naturales sagrados. La relación con los dioses era de reciprocidad y pragmatismo. Los humanos honraban a los dioses con ofrendas y a cambio esperaban su favor para las cosechas, la victoria en la batalla, la seguridad en los viajes y la prosperidad de la familia. El centro del culto doméstico era el Horger, un altar simple al aire libre que podía ser un montón de piedras o un tronco tallado ubicado en un lugar respetado de la granja. Aquí, el cabeza de familia, el Godi, realizaba ofrendas y libaciones a los dioses protectores del hogar y la tierra. Los rituales más importantes, sin embargo, ocurrían a nivel comunitario. La Blot era la ceremonia central de sacrificio. Podía ser una ofrenda de animales, principalmente caballos, pero también cerdos, bovinos y aves, productos agrícolas como grano o cerveza, y en ocasiones extremadamente raras y controvertidas, sacrificios humanos, como atestiguan algunas crónicas y hallazgos arqueológicos. La sangre del animal sacrificado, llamada hlaut, se rociaba sobre los participantes, el altar y las paredes del templo para purificarlos y fortalecer el vínculo con lo divino. La carne se cocinaba y se consumía en un banquete ceremonial, asegurando que la comunidad compartiera la bendición de los dioses. Grandes festivales Blot se celebraban en puntos clave del año. El Rol, Yule, en el solsticio de invierno, marcando el renacimiento del sol. El Sigerblot, en primavera, para pedir victoria antes de las campañas de verano. Y el Veternetter, a principios del invierno, para dar gracias por la cosecha. Aunque no había templos suntuosos como en otras religiones, existían edificios consagrados llamados Horg o Hof. Eran grandes salones de madera que albergaban representaciones de los dioses, ídolos, y donde se guardaban los objetos rituales, como el cuenco para la sangre, Lautboli, y el hisopo, Lautein. El más famoso de estos centros de culto fue el Templo de Uppsala en Suecia, descrito por el historiador Adam de Bremen en el siglo XI como un lugar adornado con oro, donde se realizaban sacrificios masivos cada 9 años. La adivinación y la magia eran facetas cruciales de la práctica religiosa. Las runas no eran solo un alfabeto, eran símbolos cargados de poder místico, Seider. Talladas en madera, piedra o hueso, se usaban para invocar protección, sanación, maldiciones o para leer el destino. Esta magia rúnica estaba principalmente, aunque no exclusivamente, en manos de los dioses como Odín. Otra forma de magia, el Seider más chamánico, asociado a la diosa Freyja, era practicado a menudo por mujeres llamadas volvas o Seitkonur. Estas videntes, altamente respetadas y a la vez temidas, entraban en trances para predecir el futuro,
encontrar objetos perdidos o influir en el clima y las mentes de los hombres. Su arte era tan poderoso que se consideraba poco apropiado para los hombres, ya que podía verse como una manipulación del destino que contradecía el ideal heroico de enfrentarlo con valor. Los ritos funerarios eran quizás la expresión más vívida de las creencias nórdicas sobre la vida después de la muerte y el estatus social. El objetivo no era simplemente deshacerse del cuerpo, sino proporcionar al difunto lo necesario para su viaje y existencia en el más allá. Los métodos de inhumación variaban, pero los más emblemáticos eran los entierros en barcos, båtfärd. El difunto, vestido con sus mejores ropas y acompañado de sus posesiones más preciadas, armas, joyas, herramientas, comida e incluso animales, domésticos y, en algunos casos atestiguados arqueológicamente, esclavos sacrificados para servirlo. Era colocado en un barco real o en una embarcación de piedras con forma de barco. Luego, el barco era enterrado o, en ocasiones espectaculares, incendiado y empujado mar adentro. Este ritual reflejaba la importancia cultural del barco como símbolo del viaje, tanto en la vida como en la muerte. Se creía que el barco transportaría el alma a su destino final, al Valhalla de Odín, si era un guerrero caído en batalla, al Folkvanger de Freyja, o al Helheim gris y lúgubre para aquellos que morían por enfermedad o vejez. Estas prácticas muestran una religión que no separaba lo sagrado de lo profano. Cada acto, desde arar un campo hasta lanzar un barco al mar, podía tener una dimensión espiritual. La fe nórdica era un diálogo constante con un mundo invisible pero palpable, poblado de dioses, elfos, enanos y espíritus de la tierra, Landvetir, a los que había que apaciguar y honrar para asegurar la supervivencia y la prosperidad en un mundo duro e impredecible. Era una religión de acción, donde la lealtad, el coraje y el honor en la vida determinaban el destino en la muerte, y donde los rituales eran la herramienta para navegar las complejas relaciones entre los mundos de dioses y hombres. El eco de los martillazos de Thor y el susurro de las runas de Odín no se extinguieron con la llegada del cristianismo a Escandinavia. Por el contrario, la mitología nórdica demostró una resiliencia extraordinaria, transformándose y filtrándose en el sustrato cultural de Europa para renacer siglos después con una fuerza insospechada. Su legado es tan vasto como los 9 mundos que una vez describió. El impacto más inmediato y palpable lo encontramos en nuestra calendarización. Los nombres de 4 de nuestros días de la semana son un homenaje directo a los dioses nórdicos. Tuesday, martes, por Tyr o Tiwaz. Wednesday, miércoles, por Odín, Woden. Thursday, jueves, por Thor. Y Friday, viernes, por Freyja o Frigg. Cada vez que decimos estos días, estamos sin saberlo invocando a los antiguos dioses del norte. En el siglo XIX, el redescubrimiento romántico de las sagas y las Edas encendió la imaginación de artistas, compositores y escritores. Richard Wagner encontró en el Ragnarok y en las tramas de traición y destino la materia prima para su monumental ciclo de óperas El Anillo del Nibelungo, aunque adaptándolo libremente y mezclándolo con leyendas germánicas. J.R.R. Tolkien, filólogo especializado en lenguas nórdicas, bebió directamente de estas fuentes para crear su legendarium de la Tierra Media. Desde los enanos mineros y su lengua inspirada en el nórdico antiguo, hasta el concepto de un anillo de poder que conlleva una maldición, y la figura de Gandalf, un viejo de barba larga, sombrero ancho y gran sabiduría, reminiscente de Odín en su aspecto de viajero. La deuda es inmensa. Hoy, este legado vive múltiples vidas. En la cultura popular,
El universo cinematográfico de Marvel ha convertido a Thor y Loki en iconos globales, presentando una versión modernizada y accesible, aunque muy alejada de la mitología original. En la literatura fantástica, videojuegos como God of War y series como Vikings han reintroducido estos mitos a nuevas audiencias. De manera más profunda, existe un renacimiento religioso moderno conocido como Asatru o Heathenry, un movimiento neopagán que busca reconstruir y practicar la fe precristiana de los pueblos germánicos, honrando a los Aesir y Vanir como deidades venerables y encontrando en sus valores una guía espiritual para la vida contemporánea. El poder duradero de los mitos nórdicos reside en su honestidad existencial. No prometen una salvación fácil ni un paraíso eterno, sino que presentan un universo donde la lucha, el honor y la aceptación del destino, por trágico que sea, son lo que confiere significado a la existencia. Nos hablan de la importancia de la comunidad, del coraje frente a la adversidad inevitable y de la esperanza de que, incluso después de la destrucción total, una nueva vida puede emerger.